eso fue más de 25 años y yo era el agente que tenía varias de sus historias allá por 1993. Varias de mis historias fueron tomadas por un programa que estaba sucediendo en el aire en ese momento durante aproximadamente un año. Se llamaba Expediente X y estaba usando varios de mis casos, y el FBI en realidad llamó al creador de ese programa mientras yo estaba allí. Nuestros jefes en el FBI le dijeron ¿de dónde sacaste esas historias? Porque estaban clasificadas. No solo estaban clasificadas, sino que estaban cerradas, lo que llamamos cerradas, haciendo que todos firmaran no divulgación adicionales y cosas así, y por eso el creador Chris Carter cuenta esta historia hoy. Tuve que responder, el FBI le dijo que lo suyo era que su programa iba a ser cerrado. Y tuvo que decirles de dónde sacaron su programa porque obviamente me estaban acusando en ese momento de darle esta información a Chris Carter. Ese no era el caso, y les expresó que ese tampoco era el caso. Y de hecho recibió las historias de varios agentes retirados del FBI que en realidad estaban trabajando conmigo y fueron a Hollywood para ser consultores y obtuvieron lo que llamamos el libro o las notas extraoficiales que tengo de casos que en realidad no se pusieron en archivos del FBI por varias razones. Muchos de nosotros tenemos esos libros y son muy interesantes y muy buenos, y aparte de eso, aunque también trabajé en todos los grandes casos de contraterrorismo, eso era como mi especialidad, mientras que lo paranormal era algo así como mi menor en ese momento, y de ahí es de donde vengo. Eso es lo que he hecho, y ya tengo muchas cosas que comparto con la gente estos días en mis libros y en mis presentaciones y todo lo que hago en todo el mundo. Así que quiero profundizar en muchas de estas cosas. Quiero hablar sobre la camarilla. Hoy quiero hablar sobre el estado profundo. Quiero hablar sobre por qué dejaste el FBI, tal vez el estado actual del FBI. Pero primero, antes de entrar en algo de eso, tal vez podamos hablar sobre algunas de las noticias del día que, como vine a saber de ti que se trata de este aleteo ovni, esta historia del globo chino, y hace más de un año decías que nos están mintiendo. Lo que van a hacer a continuación, ya está preparado. Nos van a decir que una invasión ovni se acerca. Se usará como una historia. No habrá una invasión ovni, se usará como una historia, y luego no podía creer todo esto. Quiero decir, todo estaba expuesto allí, todo estaba llegando a ser, fueron globos chinos, tal vez fueron ovnis, ahora son ovnis, y ahora realmente estamos aumentando la conciencia del Pentágono al respecto. Y ya sabes, mi versión ha sido que quieren usar esta historia para gastar dinero en el complejo militar industrial, continuar ganando miles de millones de dólares y usar la fuerza espacial como la próxima forma de hacer eso y todo esto. ¿Me equivoco en eso, o podrías dar más detalles sobre eso y cómo supiste que este iba a ser el caso? Usar esta historia para asustar a la gente de la forma que sabía fue a través de mis investigaciones, que han sido minuciosas a lo largo de los años, y también mi información que obtengo de la comunidad de inteligencia. En la comunidad de inteligencia, que son las personas que trabajé y estuve cerca del FBI, la NSA, la CIA. Todo esto, y también las agencias de inteligencia de otras naciones, de las otras naciones de habla inglesa, lo que incluye muchos países,
porque también contamos a India, Israel. Y eso también y muchos otros. Y entonces tenemos una forma de compartir información entre nosotros que es a través de algo llamado datos sin procesar y rumores para que no violemos ningún secreto, no violemos el alto secreto, tipo de prohibiciones, para que podamos hablar entre nosotros. Otros sobre rumores. Sobre cosas que posiblemente sean ciertas y la cuestión es que hoy en día, cuando estás en una atmósfera de engaño completo y total como lo estamos hoy, entonces los rumores se vuelven posiblemente salvadores de vidas en este punto, ¿verdad? Y eso es lo que ahí es donde estamos. Hoy nuevamente para que podamos aferrarnos a rumores importantes, datos sin procesar, que circulan por ahí y podemos compartirlos y eso es una gran parte de cómo obtengo mi información y cómo obtenga las cosas que tengo, por ejemplo, en realidad fue hace varios años, cuando en realidad escribí mi libro, Las Dimensiones Extra, mi libro, Las Dimensiones Extra, que expone todo de lo que hemos estado hablando, expone lo falso. Alien Invasion, cualquiera que me siga sabe que he estado hablando de esto durante varios años y porque todo se desarrolla exactamente como descubrí en mi libro las dimensiones adicionales que, por cierto, acaban de regresar a número 1 en ventas en todas las listas de Amazon. En este país debido a eso porque he tenido todo tipo de medios de comunicación tratando de contactarme. Ha explotado como locamente. Tratando de contactarme. Porque mis predicciones de las dimensiones extras se están haciendo realidad. En este momento y la parte principal de esa predicción es que tendríamos esto. Bueno, escuchas esta palabra de moda, WAPS, UAP, en lugar de OVNI. Tuvimos esta operación elaborada, es una operación psicológica. CIA, que ha seguido adelante, desde 2012, pero en realidad se remonta a 2004. Porque el New York Times, la gran plataforma de lanzamiento de todas las operaciones psicológicas gigantes, el New York Times en realidad en 2012, creo, reveló o tal vez pudo haber sido más tarde que eso. Operación UAP. Donde la Armada tiene básicamente a la Armada de los EU, lo siento, la Armada de los Estados Unidos en realidad se ha hecho cargo del OVNI, todo el género OVNI de la Fuerza Aérea porque todas estas cosas, los OVNIs, WAPs deberían pertenecer a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Como siempre lo han hecho desde Roswell en la década de 1950, creo, y tienen la UF, a la que siempre ha pertenecido la Fuerza Aérea de los EU. Esto siempre se ha apoderado de esta área, ahora se ha desplazado porque decidieron entrar en este fenómeno de UAP. Donde en 2004 teníamos un montón de estos a tipo de color plateado. A mí lo que son drones de alto secreto, sus drones. Que posiblemente usan tecnología antigravedad de Roswell, posiblemente, que fue tecnología transferida de Roswell. Por lo que tenemos todos estos UAP y en 2004 tuvimos un experimento gigante final. Frente a la costa de California en el Océano Pacífico, donde tuvimos nada menos que una fuerza militar poderosa que la batalla del grupo de portaaviones Nimitz de EU.
grupo de portaaviones que estaba frente a la costa de California y brindó y creó un espacio seguro para esta experimentación final que continuó. Esa es mi descripción de lo que sucedió en el New York Times y otros en todos los medios de todo el mundo. Se describió como bueno, el grupo de transporte Nimitz de repente se topó con estos ovnis y, ya sabes, usan un lenguaje más suave para describir los ovnis, pero dijeron: oh, este grupo de ovnis estaban zumbando y estaban a velocidades increíbles, y aquí están las conversaciones del piloto que tenía en ese momento para contarnos sobre esto. Es increíble, es asombroso. Allá, entonces teníamos la ley que fue el lanzamiento del fenómeno UAP en todo este país. Así que comienza allí justo cuando el New York Times publica esa historia correctamente y todo, oh Dios mío. Dios, ahora podemos hablar de esto en la corriente principal y el Pentágono puede comenzar a celebrar. Vamos a tener comités en este Congreso. Está investigando esto. El senador Marco Rubio quiere ganar más dinero con esto. Todo comienza y avanza en esa dirección. Cierto, y es una operación psicológica, por lo que todo estaba controlado. Lo que estás diciendo es esta idea de que sabíamos que el USS Nimitz iba a estar allí y todo esto estaba planeado para que se lanzara y se difundiera al público entonces. Estos drones, estas naves son naves fabricadas en EU con ingeniería inversa a partir de naves Roswell derribadas o estos seres de otro mundo, naves de otro mundo. ¿Qué te dice tu inteligencia sobre eso si estuviste involucrado en el programa Expediente X? Y sí, lo sabes en el FBI. ¿Qué sabes al respecto? Bueno, tenías unas 3 preguntas allí. Y yo diría que sí, no y sí, pero está bien, busca respuestas. Las respuestas son que no, lo son hechos por el hombre, son hechos por el hombre, a cosas, son reconocibles por el característico tipo de piel plateada que tienen, es así. Pero las formas tienden a ser diferentes en cada caso. Hay algunas que tienen forma de cigarro, hay algunas que son más grandes, hay algunas que son mucho más pequeñas, muchas, algunas de ellos son esas formas de tic-tac, ese tipo de óvalos, por lo que todos son diferentes, formas y tamaños, sin embargo, tienen las mismas firmas, del movimiento que son capaces de realizar. Sin embargo, de la forma en que sabemos que no son verdaderos ovnis. Los verdaderos ovnis pueden ser extraterrestres y extradimensionales. En otras palabras, pueden. Por lo general lo son. Tienen capacidad para cambiar de forma. Tienen capacidad para desaparecer, cuidarse y reaparecer. Esa es una de las formas en que conocemos a los ovnis genuinos. Están en marcha, podemos ver esas cualidades en ellos. Estos tic-tac, estos UAP no tienen esas habilidades. Sin embargo, creo que tienen la capacidad de destruir cosas para destruir cosas, y eso es porque están siendo construidos. No lo son, y esto es con lo que estamos luchando incluso ahora, en nuestro Congreso, en nuestro Senado, y en otros lugares. No lo son hechos por el hombre. Pero parece que no fueron hechos por los Estados Unidos tenemos un congresista recientemente,
No quiero que me convoquen ante ningún subcomité, así que no diré su nombre, pero tenemos un congresista creo que era de Indiana y corría por todos lados hacia estos diferentes subcomités. Y una de las cosas que dijo fue que estas cosas parecen ser hechas por el hombre, y esto es después de varias sesiones informativas clasificadas sobre las que los subcomités creen que nadie descubre nada. Dijo que parece que estos vehículos son hechos por el hombre, de hecho lo son, pero no son fabricados por los Estados Unidos, no parecen ser fabricados por Rusia o China. Sin embargo, parece que nuestras compañías aeroespaciales globales probablemente tuvo varias manos en la creación de estas cosas, y está hablando de McDonnell Douglas, Raytheon y varias otras compañías que realmente no se consideran estadounidenses, en realidad son compañías globales, y dijo que parece que esos tipos habían tenido algunas participó en la creación de estos UIPs, pero parece que no están bajo el control de los Estados Unidos ni de ninguna otra nación. Y eso es todo lo que dijo, y fue sorprendente cuando dijo eso, porque realmente lleva a varias otras conclusiones que bueno, entonces, ¿quién los controla? Y parece que los controlan son el Estado Profundo, que no es una organización estadounidense, el Estado Profundo, la caballa los ilumina, el poder que está sobre las naciones parece estar controlándolos. Y eso encaja perfectamente con el hecho de que eventualmente estén construyendo esta campaña de miedo en las naciones, que es lo que están haciendo ahora mismo para hacer que la gente tema a estos UAP, en última instancia, y les diré lo siguiente. El paso es un poco difícil de escuchar, pero el siguiente paso, porque necesitan seguir aumentando el miedo a estos UAP. El siguiente paso es realmente que los UAP comiencen a derribar nuestros aviones comerciales y nuestros aviones militares desde los cielos, y eso creo que va a suceder muy pronto, así que al principio, ya sabes. Escuchamos estos globos chinos, escuchamos estas historias sobre estas cosas. Durante décadas hemos escuchado que estas cosas son benévolas y que, en todo caso, quieren paz si terminaron en la base de la Fuerza Aérea Malmström en Montana. Que no quieren que usemos armas nucleares, etc., cualquiera que siga estas historias y conozca los relatos de los testigos presenciales de los miembros del ejército en Malmström base de la fuerza, estaban allí y estaban apagando ojivas nucleares que ni siquiera estaban conectadas entre sí con sistemas redundantes. Estaban enchufadas por separado, básicamente, no es como sacar un protector contra sobretensiones, se desconectaron por separado mientras este ovni flotaba sobre base de la Fuerza Aérea Malmström, y esto lo confirman miembros de la Fuerza Aérea. Así, no soy yo quien dice esto, es la Fuerza Aérea quien dice esto. Así que hemos escuchado durante décadas que estos son benévolos y los que no lo son, y ahora vamos a comenzar. Escuchar que van a comenzar a usar esta historia con estas naves hechas por el hombre, ya sea por Raytheon o lo que sea, para comenzar a crear problemas, ya sabes, para que pensemos que estos son otros seres de otro mundo, pero en realidad somos nosotros los que lo hacemos y ellos. Voy a empezar a derribar aviones, eso es una locura y he escuchado cosas similares, así que no creo que lo que dices concuerde con lo que escucho por separado, y sí da miedo,
pero quiero saber cuál es el objetivo final. Cuando me siento aquí y me siento con mi taza de café y pienso, vale, ajedrez tridimensional, el estado profundo, la camarilla, lo que quieren, el Foro Económico Mundial, quieren control. Quieren control de nuestra oferta monetaria, no quieren ningún control. Estados soberanos sabemos que quieren un entorno global que controlen a líderes no electos. ¿Qué quieren en esta situación en la que querrían empezar a derribar aviones? Que sabes por tu experiencia en el FBI que en este estado profundo que hacen? Quiero que el objetivo final sea, y esta es una operación psicológica a largo plazo, así como una operación física, y el objetivo a largo plazo es, en última instancia, armar esta gran operación llamada invasión alienígena falsa. Ahora la única parte falsa va a ser que los visitantes alienígenas están involucrados. Con esto es que no lo son en absoluto, todo lo demás va a ser real. La destrucción que traen a nuestras ciudades va a ser real. Eso es lo que quieren hacer a mí, esa es la razón por la que tuvieron que divorciarse. Por lo que acabas de decir mucho a mí todo. Esto lo explico todo en mi libro Las Dimensiones Extra, que salieron hace varios años, y toda la historia de los ovnis, gran parte de ha sido benévolo hacia la humanidad. Por ejemplo, lo hemos visto desde desde Randolph M. en 1980, cuando Reagan estaba en el cargo, vimos estos vehículos, estos ovnis que tenían todas las características de los ovnis reales. Ovnis extradimensionales. Eran ovnis que descendieron sobre una base militar estadounidense en suelo británico en el bosque de Henderson, y los vimos. Muchos de ellos estaban llenos de luz, obviamente estaban en el estado de transición de la materia, tenían la capacidad de aparecer y desaparecen, y a mí ahora estamos descubriendo que todos fueron y apagaron misiles nucleares que aparentemente estaban en Randall, y eso ha sido algo que hemos visto a lo largo de la historia, y una de las razones por las que lo hacen es porque saben que algo va a pasar con esos misiles nucleares en ese momento que nadie más sabe, y esa es una de las razones por las que vienen y desactivan estos misiles nucleares que se están preparando para su uso de alguna manera en ese momento, y ha habido una larga historia de eso, incluso antes de 1980 e incluso más allá en ese momento, así que esto ha estado sucediendo, y eso muestra a benevolencia. Intención benévola de ovnis reales que posiblemente sean adicionales. Esa es la razón por la que esta operación tuvo que divorciarse de la etiqueta UFOS, y tuvieron que crear esta cosa nueva, AWACS, y el objetivo final, nuevamente, como dije, es una invasión alienígena falsa, que no serán hologramas bonitos, ya que mucha gente cree que mucha gente ha tomado mis teorías y mi trabajo y han sido amables de arruinar el chiste, y la razón es porque están diciendo, bueno, la falsa invasión alienígena será solo un montón de hologramas del proyecto Bluebeam, de la Operación Bluebeam, ¿cierto? Y no, eso no es lo que es. Van a ser muy físicos, y esto es otra cosa. Si alguien sigue mi trabajo o lee mis libros, sabe que los visitantes extraterrestres y los ovnis no son físicos como nosotros, simplemente no son físicos, y eso es algo que aprendí por primera vez del FBI en un documento que me entregaron tan pronto como entré al FBI, como una estafa, como lo que
Llamamos un archivo de control y era la AMLA avala la Magic Bullet. Amono el que es un documento el Magic Bullet. Es un documento que muestro en mi libro Las Dimensiones Extra. Es un documento del gobierno que muestra a un agente del FBI que tenía un informante y él dice allí que el FBI que el informante era un visitante extraterrestre y dice que le dieron alrededor de 8 conclusiones y esto fue en el momento de Roswell cuando todos se estaban volviendo locos y tratando de determinar ¿qué son todos estos ovnis? Aparentemente hubo una gran ola mundial de ovnis en todo el planeta en este momento, por lo que este agente del FBI resultó ser un científico. Y de hecho envió este documento al mundo y decía básicamente, a alguien, que dio 8 conclusiones, los visitantes extraterrestres y los ovnis. No son físicos. No son físicos, son de otra dimensión, son de otra dimensión de la realidad y pueden manifestarse físicamente aquí por cortos periodos de tiempo y lo mismo es cierto para los ovnis que vienen con ellos y también dijiste que están aquí con fines pacíficos. No deberíamos atacarlos nunca, si lo hacemos, nos irá muy mal. Y vimos exactamente lo que sucedió en 1952 sobre Washington, Washington DC, cuando un grupo de ovnis entraron en el espacio aéreo más protegido del mundo y en todo nuestro planeta. La Fuerza Aérea fue enviada tras ellos por última vez. Es la última vez que una nación occidental hizo eso y, hasta ahora. Y la razón fue la última vez porque vimos esos más de 14 días. En el informe que llegó. Después de eso, en 1952, vimos que esos ovnis simplemente avergonzaron a todos nuestros aviones militares y dieron vueltas a su alrededor, lo hicieron por debajo y durante 14 días simplemente humillaron a nuestra fuerza aérea y muy fácilmente podrían haberlos destruido, ¿verdad? No se quedaron por 14 días por alguna razón que no saben por qué y zumbaron por todo el Capitolio y en todas partes y esos parecían ser genuinos, los ovnis en ese momento, pero ¿por qué tenían esas habilidades? Estar lleno de luz, dar forma a propiedades de tendencia cambiantes, etc. Y estas son las cosas que debemos observar para que podamos saber cuándo el gobierno nos está mintiendo cuando dicen cosas como sí, simplemente acabamos de derribar un montón de ovnis. Acabamos de derribar. No les mostraremos ninguno de los materiales. Está bien, no les mostraremos nada ni les diremos nada al respecto, pero sí, solo confíen en nosotros. Los ovnis reales no se pueden apagar, vimos eso en la batalla de Los Ángeles, cuando toda la costa de California estaba militarizada contra los ceros japoneses y teníamos todas estas municiones allí y luego un par de ovnis muy grandes llegaron navegando y ellos dispararon todo lo que tenían, todo lo que hicieron fue matar a unos 4 o 5 civiles en el suelo, las municiones, la mayoría de las municiones, simplemente pasaron suavemente a través de los ovnis y luego teníamos cámaras que tomaban fotografías. Cada segundo, cada medio segundo. Y después de que todo el humo se disipó. Viste 2 ovnis gigantes muy felices navegando ilesos y sin daños de este suceso, esos eran ovnis genuinos porque tenían la capacidad de desmaterializarse para tener estas cualidades que solo los ovnis genuinos pueden tener. No tengo eso entonces tu tiempo en el FBI.
Estuviste allí durante 25 años, estuviste involucrado en algunos de estos casos como. Empezaste a involucrarte en algunos de estos casos paranormales en el FBI. Oh, eso es. Porque originalmente yo estaba en el FBI desde 1988 hasta 2013. Eso suma 25 años y, cuando entré originalmente, en realidad pasé por la academia y una de las cosas que sucedieron en la academia fue que me encontré con una pareja. Me encontré con un par de personas que trabajaron en este caso en el FBI que fue muy, muy famoso. Especialmente en los años 80. Fue el caso de Maddox y Platt. Eran un par de bueno. Parecían ser solo un par de paletos que habían estado corriendo, robando bancos. En todo Miami y Florida, y parecían ser personas normales. Sin embargo, lo que descubrimos más tarde fue que eran muy, muy especiales en cierto sentido porque el FBI, todo un grupo de trabajo del FBI, los arrinconó y hubo un gran tiroteo con ellos porque, por supuesto, no se rindieron y tuvieron un tiroteo gigante con ellos, y tuvieron que caer sobre ellos, así que todo el grupo de trabajo, tanto agentes del FBI como oficiales de policía los tenían, les dispararon en pedazos, a los dos. Sin embargo, en lugar de caer y morir, en realidad tomaron sus armas y decidieron caminar penosamente a través de este estacionamiento. Era como un estacionamiento. En uno de los bancos era un pozo. En realidad era un estacionamiento que encontraron al azar y los obligaron a entrar allí porque estaban en un montón de autos y, entonces, Maddox y el complot simplemente tomaron sus armas y comenzaron a marchar el estacionamiento en el semicírculo y matando a los agentes del FBI y disparando a los oficiales de policía. En ese momento ellos simplemente lo hicieron y se llamó la masacre de Miami. También se convocó el gran tiroteo de Miami y dispararon a todos de ellos, los atraparon a todos. Y fue increíble lo que hicieron porque uno de ellos incluso recibió un disparo en la aorta en ese momento y deberían haber estado muertos y simplemente marcharon y luego se subieron a su auto y estaban al irse, se iban después de que dispararon a todos los agentes del FBI en todos los oficiales y se iban. Luego tuvimos a un héroe agente del FBI al que Madison Platt le había destrozado todo el brazo, pero usó la otra mano y en realidad pudo para dispararles a ambos y les disparó a ambos a través del auto cuando se iban y pudo dispararles en el cuello y cortarles la médula espinal y así fue como finalmente murieron. Así que de todos modos, después de eso sucedió, fue un gran escándalo. Fue un gran escándalo como fueron estos tipos capaces de hacer lo que hicieron. Esto fue increíble, y entonces los científicos del FBI dieron un paso adelante y dijeron oh no, probablemente estaban cargados con él. Ángel el polvo, PCP era muy popular en ese momento, así que dijeron que cuando las personas están cargadas con este polvo de ángel, pueden realizar hazañas sobrehumanas y su jefe, etc. Bueno, el análisis de sangre regresó y mostró que no tenían nada en su cuerpo sistema excepto un par de cigarrillos que habían fumado justo antes. Ni siquiera bebieron cerveza antes de que realmente hicieran este acto, por lo que fue genial. Fue un gran misterio y les dijeron que buscaran
les dijeron. Buscar drogas duras en cualquier lugar donde pudieran encontrarlas porque sabes que la gente estaba buscando esta explicación. En ese momento y había mucha presión política sobre esto y la situación, porque para explicar un par de muertos y main agentes del FBI, varios de ellos, en este caso, y esos agentes pudieron decirme que lo único que encontraron, lo único que encontraron en este lugar fue que encontraron un pequeño altar. Que era nórdico, pagano. Una especie de altar del dios nórdico y parecía que estos dos individuos en ese momento habían hecho algún tipo de sacrificio a algunos espíritus malignos de la mitología nórdica. Había algo que ver con los espíritus berserker y así les dije que dijo que así es como hicieron lo que hicieron algún tipo de sacrificio y estos a lo que sea que fuera el dios de la travesura que hicieron estos a sacrificios también a creo que se llamaba Lousa y Louki y a los espíritus berserker y ellos se les dieron estos espíritus berserker, sean lo que sean, se les dio eso para lograr lo que hicieron y eso es lo que hicieron, tuvieron una dedicación completa, en un nivel espiritual que los habitaba, vino a ellos y los ayudó a hacer estos extraordinarios hazañas que hicieron. De todos modos en ese momento, lo que pasó fue que la persona a cargo de la academia del FBI, descubrió que estaba interrogando a la gente sobre esto y descubrió que estaba descubriendo esto, y luego me designó como posiblemente ser un reportero del New York Times o algo así y eso los molestó mucho, me dijo que trató de asegurarse de que no me graduara de la academia del FBI, pero lo hice porque sabía todo lo que iba a hacer en mi contra. Pude graduarme en la academia del FBI, pero luego él me dio mis credenciales muy en contra de su voluntad y cuando fui a mi primera oficina, dijo que en realidad los contactó y les dijo, oye, a este tipo le gusta hacer casos paranormales, investigaciones paranormales, cualquier cosa que tengas, cualquier cosa de la que hayas oído hablar, carguémoslo con esa basura y veamos cómo lo disfruta, hagámoslo. Y mi primera oficina dijo que estaba bien y fue entonces cuando me entregaron varios de esos casos que te hablé antes y así es como comencé con el paralelo. Desde los asesinos nórdicos berserker infundidos, ladrones de bancos hasta casos de ovnis, estaba involucrado en casos de ovnis y misterios en torno a los ovnis. En ese momento en el FBI. Bueno, no UFOAPs, pero sí, ovnis y ese tipo de cosas. Me convertí en lo que llamamos un experto en la materia en esas áreas. Lo que eso significa es que cada vez que lo hiciéramos, en el FBI, recibiríamos una llamada de un sheriff desesperado, digamos, o un desesperado jefe de una jurisdicción en cualquier parte del país que tuviera que ver con ovnis, fenómenos paranormales, abducciones con este tipo de cosas, entonces ellos ofrecerían que teníamos un experto en la materia, bueno, lo mejor que podíamos tener en ese momento en esta área y porque entonces iría a ayudar en esas áreas bajo lo que se llama una solicitud de cooperación policial, que es solo una hoja de papel que llena el sheriff o el jefe de la jurisdicción, quien quiera que sea. Simplemente solicita asistencia del FBI en esta área incluso si técnicamente no cae bajo jurisdicción federal por cualquier razón, así es. ¿Cómo
Comencé con ese tipo de cosas, así que usted calcularía estos. Expedientes X, estos archivos de casos llegarían a usted y seguiría cargándose. Te levantaste con estos diferentes. ¿Cuál fue el bien? No sé si puedes hablar de ello, pero ¿cuál es quizás uno de los casos más locos en los que trabajaste y todavía te preguntas en qué tenías que trabajar y en qué podríamos? Ni siquiera lo sé. O nunca lo escuché. Bueno, está bien, el más loco que estoy, todavía se supone que no debo hablar, pero puedo decir que fue presentado, creo que fue sobre el primer episodio de Expediente X, o tal vez fue la segunda de la primera temporada. Por cierto, usaron mis historias durante la primera temporada de la FD Expediente X y luego de eso pasaron a otras. Ya no usaron más mis casos. Sin embargo, el resto de los archivos hexadecimales también se basaron en historias reales. Sin embargo, yo diría que el ovni más loco, el caso paranormal más loco, fue cuando me enviaron a una base militar. Quiero decir, puedo decir en términos generales que me enviaron a una base militar. Observamos una base militar donde habían tenido varias desapariciones que estaban asociadas con la aparición de ovnis en el área, y había ovnis que la base militar dijo que el comandante dijo, no sé qué hacer con esto. Quiero decir, estoy al límite de mi ingenio, así que fuimos a observar estos ovnis que habían estado viniendo, a las afueras de esta base militar regularmente, y estaban llenos de luz, casi como si ya ni siquiera parecieran metal, y simplemente llegaban al borde de este bosque y había un grupo de personas que simplemente haga una observación regular de estas cosas, y entonces mi compañero y yo fuimos y estábamos con esas personas, y por alguna razón, uno de los ovnis nos escogió por alguna razón y vino directamente hacia nosotros, y simplemente pareció aterrizar sobre nosotros en algún momento. Toda la gente corrió, todos corrieron incluyéndonos a nosotros, pero pareció aterrizar sobre nosotros, pero no fue así porque desapareció de alguna manera, y luego tuvimos gente de la base que me acogió a contra mi voluntad. Me acogieron y me interrogaron en cuanto a cuál era mi conocimiento de los ovnis, porque el ovni vino a mí en particular, tal vez con algo sobre mí que los convoqué o algo así, así que de todos modos pasé por un largo proceso en el que me interrogaron sobre eso, y es sorprendente lo que eres el FBI. Te están interrogando. Sí, eso no parece que así sea como suele funcionar. Así es, sí, y es porque no eran personal militar, estaban en el ejército, estaban en la base, pero todos estaban vestidos de negro, ya sabes, parecían ser algunos tipos, no sé, de las fuerzas especiales, pero todos estaban vestidos de negro. Y luego, cuando me llevaron a la base militar para ser interrogado, no tenían ningún militar cerca, no pude ver a ninguno de ellos. Así que de todos modos nos comunicamos con nuestra sede del FBI para que me liberaran, y nuestra sede del FBI le dijo: yo no, está bien, son esos tipos, sabemos quiénes son. Solo responde sus preguntas y te liberarán, y eso es lo que hicimos. Respondí lo mejor que pude y finalmente me liberaron durante varias horas. Más tarde, y fue simplemente una experiencia horrenda,
horrenda para mí y fue una que realmente me dijo que esos tipos no eran. No somos nosotros personal, digámoslo de esa manera, eran algo superior. Algo superior porque el comandante de la base perdió el control total. No tuvo nada que ver con esto y me dijo que estos tipos estaban de alguna manera conectados con un poder superior, con lo que hoy conocemos como la Cábala Yam. Ellos mismos no saben completamente lo que está sucediendo con los ovnis genuinos y están desesperados por descubrir qué está. Bien, la Cábala está desesperada por descubrir si, exactamente, entonces, ¿cuál es la Cábala para cualquiera que esté mirando en este momento? Yo digo en nuestro programa el estado profundo todo el tiempo y digo me refiero al estado profundo como el gobierno permanente, las personas que están allí después de los presidentes de 4 años van y vienen, los senadores van y vienen, estas son las personas que no son electas y que realmente dirigen el espectáculo. La camarilla es lo mismo o diferente. Son lo mismo porque es una subsidiaria de ellos. El estado profundo es básicamente el ambueno, lo decimos de esta manera. El estado profundo es la subsidiaria estadounidense de la Cábala. La Cábala es internacional, es un grupo internacional global de las líneas de sangre, no los llamamos familias, los llamamos líneas de sangre porque se han reproducido a lo largo de los siglos, se han reproducido de forma prematura, naturalmente, se reproducen y tienen diferentes nombres, estas líneas de sangre, por eso cambian sus nombres cada pocas generaciones. Pero han existido desde el principio, desde el Imperio Babilónico, son el grupo que ha controlado, digamos, el Imperio Romano, prestándoles dinero, dándoles dinero y luego dándoles dinero a los otros lados también, por lo que han podido. Controlan ambos lados en cada conflicto mundial y han podido manipular, digamos que han podido manipular a los jefes del Imperio Romano del Imperio Romano. El último gran éxito que tuvieron fue el Imperio Nazi aquí, que casi se apoderó del mundo entero, así que eso es lo que usan ahora, usan los métodos que descubrieron durante el ascenso nazi al poder en 1938 en la Segunda Guerra Mundial. Entonces son los bloodlines bancarios. Los bloodlines bancarios que han existido durante tanto tiempo que básicamente le dicen a las naciones qué hacer, esa es la camarilla, eso es lo que son y eso es lo que son hoy. Y es que la primera vez que los descubriste en esa base militar ese día fue cuando dijiste algo más está sucediendo aquí y está controlando aquí. Sí, absolutamente, ese fue el primer momento en que dije, está bien, la autoridad nacional de los EU no significa nada aquí. Absolutamente nada, estos tipos controlan todo. Y luego, el siguiente momento cuando me di cuenta de que eso era cierto fue yo estaba en el FBI. Fui uno de los primeros agentes del FBI que trabajó en algo que llamamos en ese momento investigaciones FISA bajo la recién formada Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera FISA y FISC, la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Como bueno, fue la primera ley que obtuvo su propia Cámara Estelar de Jueces, por supuesto, tribunales que solo estaban dedicados a ellos. Pero ahora la razón de esto fue porque se suponía que la FISA solo debía usarse contra terroristas y agentes internacionales de una potencia extranjera, agentes de una potencia extranjera, personas no estadounidenses. Esa fue la base completa
De la FISA, bueno, lo que descubrí más tarde fue que, raro, no recuerdo. El año que era a 19, principios de los años 1990, The New York Times decidió revelar el sistema más secreto de la nación en ese momento, que era FISC. Y el sistema FISA, y el New York Times acaba de publicar un montón de artículos que revelan todo sobre FISA. Se supone que ni siquiera conocía la palabra FISA hoy, sin embargo, el New York Times se encargó de revelar todo, todo era ultra secreto también, todo era ultra secreto y contaron todo al respecto y en ese momento Bush el viejo, el primero, el mayor. Bush era presidente y en ese momento dijo que vamos a procesar a todos los que en el New York Times hayan revelado todas estas cosas sobre FISA. Tenemos la evidencia, los vamos a meter a todos en prisión y no lo sabrías. El York Times dijo que no, no lo es y, efectivamente, esa fue la siguiente vez que descubrí que el New York Times trabaja directamente con la camarilla y tiene su autoridad, básicamente porque, después de todo, ni una sola persona fue interrogada ni llamada antes. Nosotros, un comité del Senado o cualquier cosa por revelar violaciones de la ley de espionaje que cometieron, quiero decir, tremendamente cometidos y ese fue el otro momento en el que descubrí que cualquiera que esté asociado con la camarilla básicamente tiene mayor autoridad que él. Presidente de los Estados Unidos o alguien más. Así que eso es, sí, lo vemos con el New York Times y vemos que con él. New York Times hoy es un portavoz del Estado profundo y hasta el día de hoy hemos visto eso en la guerra de Ucrania, etc., así que yo tengo curiosidad por qué y luego, ¿qué fue lo que decidió que te impulsó a dejar el FBI? ¿Cuál fue el catalizador para eso después de 25 años? Y ahora estás después de 25 años, sí, después de ese periodo de tiempo. Lo que pasó fue, no iba a dejar el FBI, sin embargo, en ese momento estábamos sufriendo bajo la opresión de un individuo llamado Renegade que de alguna manera tenía quien era muy conocido como un enemigo de Estados Unidos, sin embargo, de alguna manera, la camarilla influyó en Estados Unidos. Elecciones y lo llevaron a ser presidente, era la persona que hoy conocemos como Obama y se convirtió en presidente de los Estados Unidos, lo cual es muy irónico y de hecho colocó en ese momento el momento en que se colocó sobre el FBI y un individuo llamado James Comey, él era una persona conocida en el gobierno por no ser más que un portador de agua para la Fundación Clinton. Había pasado los 20 años anteriores básicamente simplemente corriendo y apagando incendios, minimizando las investigaciones contra la Fundación Clinton y hacer que muchas de las investigaciones desaparecieran, eso es todo por lo que era conocido. Y eso es básicamente lo que hizo y luego, en ese momento, lo pusieron a cargo del FBI. Traté de decirle a todos los que pude que no podemos tener a este tipo a cargo del FBI. Eventualmente esa noticia aparentemente llegó a él y en realidad envió lo que llamamos un ángel de la muerte a donde yo estaba en el FBI y esa persona que estaba intentando estaba a cargo de encontrar una manera de que me despidieran y me despidieran del FBI antes de retirarme porque ya me había retirado para salir en
ese momento y lo intentaron y todo esto está documentado en una película llamada Las 1000 piezas donde puse todo esto para que la historia estuviera disponible para que la gente la viera y al final no pudieron encontrar una manera de conseguir que me despidieran, incluso Koumi con todo su poder, acababa de llegar como director y yo simplemente y pude salir en buenos términos del FBI en ese momento, eso es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué sigue? Cuando hablamos de estas policrisis, comenzamos el Foro Económico Mundial y Klaus Schwab dice que a más tardar lo anunciaremos. Sé lo último de Davos en Suiza, nos enfrentamos a policrisis y a estos grupos no electos de globalistas. ¿Qué quieren que tengamos esto? No sé, la próxima ronda de desastres. La próxima ronda de crisis, que pueden controlarnos y manipularnos, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué hacen? Esperamos ver que ha tenido razón en muchas cuentas sobre esto, entonces, ¿qué podemos esperar ver en los próximos meses desde 2023 hasta 2024 a fines de este año hasta 2024? Bueno, podemos esperar para que esta política de policrisis continúe y se siga expandiendo. A policrisis debería ser tendencia en Twitter, debería estar en todas partes, es un término que significa básicamente una gran serie de ataques en muchas áreas diferentes que se presentan contra los Estados Unidos en muchos diferentes áreas: ciberataque, crisis climática, pandemias, colapso económico, todo al mismo tiempo. Básicamente se trata de un ataque en múltiples frentes con múltiples eventos con víctimas masivas y también con la parte más importante sin resistencia o intentos por parte de la policía o fuerzas y autoridades nacionales locales para tratar de proteger el público o investigar cualquiera de estos ataques. Ese es un componente muy importante, estas cosas no pueden avanzar si hay alguna investigación, por eso hemos estado viendo hemos estado viendo todos estos ataques ferroviarios, todos estos descarrilamientos ferroviarios y el vertido de estos químicos tóxicos en nuestra atmósfera. No hay ninguna investigación, no hemos tenido ni una sola persona del FBI que haya dado un paso al frente y haya una conferencia de prensa. Oye, estamos llegando al fondo de estos ataques ferroviarios y el vertido que estamos teniendo. No. De hecho, escuchamos al jefe del FBI la semana pasada, hace solo unos días. Dependiendo de cuándo estés viendo este video, tenemos al jefe del FBI hablando sobre China, el problema de China, las preocupaciones sobre China, así que nada. Sobre los problemas estadounidenses, todos somos sobre China. Oh Dios mío, y de vez en cuando debemos preguntarnos a quién se le ocurrió esta política de policrisis de múltiples ataques contra naciones occidentales en varios diferentes. ¿Quién fue? Garrett Schwab escribió sobre esto en su libro. Muchas veces, también hizo de este el tema de la última conferencia anual de Davos. El título real de la conferencia fue 2023 es el año de la policrisis, lo dijo, y seguro. Lo suficiente es que 2023 probablemente haya sido una crisis y continuará. Seguirá empeorando y la peor parte es lo que acabo de decir: nuestras autoridades no pueden investigar ninguno de estos incidentes de policrisis que están ocurriendo contra el pueblo estadounidense. Así es como saben que todas nuestras autoridades tienen que ser erradicadas,
tienen que ser erradicadas porque ya no lo son. Esto es traición, básicamente es traición que no hagan su trabajo y, en cambio, se retiren durante todos estos ataques que están ocurriendo contra el pueblo estadounidense que Klaus Schwab predijo y tan pronto como lo dijo, y en Davos, tan pronto como presentó esa conferencia, comenzaron a suceder. Y van a empeorar, ahí es donde estamos ahora.